Bienvenidos a la hora 22. Henry Ebrard, eminente economista, nos acompaña en esta ocasión. Buenas noches, Henry. Buenas noches, Gregory. Gracias por la invitación de nuevo. Un placer estar contigo. Gracias. La satisfacción es nuestra. Quiero tratarte un tema que el televidente en este momento puede decirse está con mucha expectativa. Netflix. Yo utilizo Netflix, tú utilizas Netflix. El joven me ha dicho que utiliza Netflix, el de la cámara. Se nos va a grabar este servicio en el presupuesto para 2023. Está informado por el ministro de Hacienda. Empecemos con Netflix, luego seguiremos por Airbnb, pero empecemos con Netflix. ¿Qué significa eso? No, que efectivamente primero es un tema delicado y hay que tratar de abordarlo de todos los puntos de vista, ¿no? Primero entender que efectivamente cada vez más lo que se llama la economía digital, la economía numérica, ha ido creciendo. Estamos viendo como cada vez más a través de plataformas digitales, desde tu computadora, tu tablet o lo más probable a través de tu teléfono, tú estás realizando una serie de transacciones que antes no se podían hacer porque la tecnología no te lo permitía. Eso ha permitido que efectivamente muchas transacciones comerciales, muchas actividades económicas, inclusive hoy en día existen solamente porque hay esas plataformas digitales. Y ahí tú ves que ya algo que estaba reservado quizás a grupos de gente, grupos de actividades, ahora está permeando a todo el día a día. Hoy en día, cuando tú quieres pedir una comida, lo más probable es que tú la pides fuera de casa, tú lo estás pidiendo a través de una plataforma, esta plataforma lo más probable, o bien a través de tu computadora o de tu teléfono. Y esos son negocios que no existían hace 5 años atrás en República Dominicana, y obviamente al tener una importancia tan grande, tanto este tema de servicios, por ejemplo, todas esas plataformas de comida, el transporte. Hemos visto cómo el transporte tradicional, el servicio de taxi tradicional, ha sido desplazado, ha tenido inclusive que ponerse al día para poder competir con esas plataformas, inclusive ya hay varias. Tú tienes este mismo fenómeno para muchas compras que se están haciendo, y muchas veces compras importadas que pasan a través de los couriers, y finalmente tú tienes algo que ha ido creciendo de manera fenomenal en el mundo entero, y República Dominicana, por ser un mercado turístico tan importante, no escapa esa realidad, que es todo el tema del alquiler, las rentas para la actividad turística, rentar un apartamento, una casa, y que son actividades que han crecido tanto que los países han buscado la forma de que, a pesar de ser un mundo un poquito paralelo, no quede paralelo en la parte impositiva. Y entonces ahí obviamente te plantea prácticamente 2 temas impositivos. Uno que es el impuesto a la transferencia, el ITEVIS o el IVA en otros países, que efectivamente, mira, si tú compras determinado bien o servicio a través de una plataforma, puede ser que tú pagues o no. Pero en el caso, Henry, de Netflix. El ITEVIS y el otro que es el impuesto a la renta. Y finalmente los dos van a tener algo que ver, que efectivamente tú tienes compañías, y ahí en este caso muchas compañías transnacionales que están realizando grandes actividades en el país, ganando mucho dinero, y ahí es importante que parte de esta renta que se está generando aquí en el país, pues genere impuestos en el país. Ya, entonces vuelvo a lo mismo. Eso es para pintar en sentido general, y ahí los países han empezado a buscar respuestas. Y yo, que soy usuario de Netflix, ¿cómo voy a ser grabado? ¿Cuál va a ser el mecanismo porque supongo que el consumidor sentirá este efecto de que el Estado va a grabar este servicio? Es que obviamente, al igual que cualquier otra actividad económica que no pagaba impuesto, mañana paga impuesto, de una u otra manera, a menos de que haya una competencia muy feroz entre los diferentes prestadores de servicio,
este impuesto adicional, o sea, siendo adicional porque si está en 0 hoy, mañana está en 10, tú tienes 10 adicional, este adicional en su enorme proporción lo termina pagando el usuario final. Sería el ITEVIS en este caso. En este caso vamos a hablar del ITEVIS y mañana probablemente lo que se persigue, además del ITEVIS, que eso es una realidad, es también la ganancia que realiza, en este caso, esas empresas, que ahí es más fácil, vamos a decir, ubicarlas, porque son ellas que directamente te facturan. Es diferente de otras plataformas, como el caso, por ejemplo, de Airbnb, donde tú tienes entonces la persona que alquila el bien, lo alquila a través de una plataforma que termina como una especie de inmobiliaria virtual, y entonces lo que se está buscando ahí es tanto cobrar un impuesto a la agencia inmobiliaria, como obviamente al dueño del apartamento, porque la realidad es que en este caso preciso, ¿no?, de los alquileres, tú puedes tener algo que termina siendo una doble competencia desleal. Competencia desleal frente al turismo organizado, que está sujeto no solamente a reglas impositivas, sino a una cantidad de normativas de seguridad, de higiene, de salud, que no necesariamente esas plataformas cuentan con este mismo nivel de exigencia. Y obviamente el tema de que si uno está pagando impuesto, que es el caso del hotel, pero el que compite con el hotel no paga nada de impuesto, obviamente ahí hay una problemática. Esa es básicamente la justificación que el ministro de Hacienda hace, que es una competencia desleal al sector hotelero. Sí. Entonces, a fin de cuentas, en Airbnb, nosotros quienes contratamos ese servicio, cuando hagamos la transacción, vamos a tener, entiendo, que pagar el adicional, a menos que el dueño de la vivienda diga que no y no nos pase, claro, no nos traspase eso. Lo que seguramente... Pero, perdóname, sí, ¿cuál va a ser el mecanismo para tú que tienes una vivienda que la utilizas en esa plataforma? ¿Cómo te van a ubicar? ¿Cómo te van a determinar? La única manera de hacerlo es como se hace normalmente en los demás países, es que es la plataforma que va a tener la responsabilidad. O sea que la DGI no tiene que estar hablando con 50,000 dueños de casas. La DGI nunca hablará contigo. No, no le hace falta. Lo que tiene que hacer es, que de hecho es lo que se va a hacer, entiendo yo, responsabiliza, y es mucho más fácil, del mismo modo que, mira... y hay manera, porque... Pero del mismo modo que el impuesto... o sea, el impuesto que tú pagas sobre tu línea telefónica, realmente tú lo pagas a la telefónica que lo paga a la DGI. O sea, ese es lo mismo. O sea, que la plataforma va a tener que actuar como un agente de y hay manera, hay esa correlación de contacto de la DGI con la plataforma de Airbnb. No, de hecho entendemos de que sí se está llegando a esta decisión ya de incluir eso en el presupuesto 2023, es que hace tiempo que han tenido esas reuniones, que no es nada extraño, eso es lo que, y ya la gente de Airbnb, la gente de Uber, la gente de todos esos servicios, tienen sus propios especialistas, porque en todos los países donde están trabajando, tarde o temprano saben que le va a llegar la patrulla. Bueno, llegó el caso en la República Dominicana. Estamos hablando, hubo estudios que se hicieron hace 2 o 3 años atrás, antes del COVID, por parte de organismos como la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional, y te hablaban de que países de la región, como República Dominicana, podrían aspirar a recaudar entre 0.15 y 0.20% del PIB a través de esos impuestos. Si lo traducimos a millones de pesos, sí, mira, ¿de qué estamos hablando? 1% del PIB es cerca de 60,000 millones de pesos, entonces estaríamos hablando de entre 10 y 15 mil millones de pesos, es lo que a plazo se pudiese recaudar a través de esos impuestos. ¿Y qué repercusión piensas? Tú que eres un conocedor de las estadísticas, pero también del comportamiento social que trae la aplicación de medidas impositivas. ¿Qué repercusión tú puedes pensar? Pero como siempre, es tú
tú estabas adquiriendo un bien, un servicio que no pagaba un impuesto, mañana lo paga, obviamente a nadie le gusta esto. Eso es una realidad. Ahora, yo creo, y de nuevo, mira, la idea no es ser ni popular ni nada, pero o sea, pensando correctamente, yo creo que efectivamente, mira, es correcto que este campo de la economía y del comercio que está en un enorme desarrollo, en momentos cuando hay tantas, vamos a decir, dificultades a nivel presupuestaria, tú no puedes dejar una parte tan vigorosa de la economía fuera del ámbito fiscal, y más cuando hay otras consideraciones que no son fiscales. Hay implicaciones de competencia desleal, pero también de equidad tributaria. Tú vas en la costa norte, tú vas en un sitio como Cabarete o Sosúa, tú vas a estar alquilando un apartamento, un edificio, es probable que ahí tú tengas dueños que tengan 6, 7, 8 apartamentos y no pagan nada de impuestos sobre esta renta. Eso es justo. Esto yo entiendo que no es justo. Van a tener efectivamente que pagar algo sobre esto, y de nuevo, no es verdad que el negocio sea rentable solamente porque no está pagando este impuesto. Va a seguir siendo rentable. Entonces yo creo que, mira, es parte de la actualización que se tiene que hacer siempre. Eso es lo que nos va a cambiar lo que pasa, Henry, las cuentas. Pero sí, efectivamente, va a tener un impacto, vamos a decir, y ahí no es clase media, porque todo el mundo tiene acceso a esos servicios. Efectivamente, eso te va a encarecer el costo del servicio. Precisamente, o sea, se grava verdaderamente a quien hace el negocio, pero recae el costo de sacarlo de su bolsillo al usuario. Depende cuál de los dos impuestos. Me refiero, por ejemplo, al de Airbnb. En el caso de Airbnb, si Airbnb va a exigir efectivamente que los que están afiliados a la plataforma hagan un cobro de ITEVIS, y que este ITEVIS se vaya a retener y pagar, ¿verdad? Realmente este ITEVIS, el objetivo es que es el servicio que está grabado, y el servicio que no está consumiendo es el consumidor. Si no lo consume, no tiene por qué pagar. En los hoteles, yo pago ITEVIS en los hoteles. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. Tú tienes, de hecho, ese era uno de los dolores de cabeza para lo que era el todo incluido, que había que lograr separar lo que era para comida, lo que era, en fin. Lo que sí es importante, más allá que el ITEVIS, en el caso de Airbnb, es gravar al que... La actividad económica. La que tiene la renta, que ya es diferente, que eso tú no tienes por qué pagarlo. Porque tú que estás alquilando un apartamento, se supone que con esta renta es suficiente para que el dueño de este apartamento pueda tener su beneficio y pagar el impuesto. Ahí, lo reitero, a fin de cuentas, el que adquiere el servicio es que lo va a pagar, Henry. No, eso no sería, en el caso del impuesto sobre la renta que se fuera a cobrar, eso no es justo, no es necesario. No es necesario, porque hoy en día tú tienes una serie de rentas que deberían de estar sujetas a pagar impuestos y que no están pagando impuestos. Muy bien, hay otra figura que está también en el ambiente de aplicación para 2023. Ha sido anunciada con anterioridad, me refiero, por parte de la Dirección General de Impuestos Internos, a la facturación y la factura electrónica. ¿En qué consiste y a qué nivel está su aplicación? Bueno, de nuevo, ese es uno de los objetivos entendibles de cualquier administración tributaria, que es ir cerrando la brecha en todos sus niveles tan altos de informalidad y, vamos a decir, incumplimiento tributario que hay. En algún momento, las cifras han bajado un poquito, habrá de ver cómo cierra este año 2022, pero el año antes del COVID, en el caso del ITEVIS, se estaba hablando de una evasión que superaba el 45%. Del ITEVIS. Del ITEVIS. Y en el caso del impuesto sobre la renta es mayor. Tú estás hablando de más
de 60%. Tanto ¿Y qué papel jugaría entonces la facturación electrónica? Bueno, ¿Y en qué consiste? Lo que ya ha ayudado, por ejemplo, el caso de tener esas cajas directamente, ¿no? Conectadas con la DGI a nivel del comercio, ha dado su resultado, porque ahí no hay una caja que sí y una caja que no, que es lo que a veces se hacía. No, ahí tú tienes 10 cajas de supermercado y te puedes poner por la que tú quieras, las 10 están conectadas directamente con la DGI, o sea que eso ha permitido ir cerrando, ¿no? Actualmente es así. Sí, actualmente es lo que tú tienes. Ahora, que es muy fácil, vamos a decir, para el comercio, porque entonces poco a poco, todo el que tenga un comercio registrado va a tener que estar conectado directamente. Pero además de eso, tú tienes las demás facturas, por ejemplo, que ya de cierto modo, vamos a decir, hoy en día con el tema de los comprobantes fiscales, una vez que tú estás registrado, que tú quieres realmente trabajar, en algún momento tú no puedes trabajar si tú no tienes los comprobantes fiscales, que solamente te va a quedar entonces las empresas que no quieren trabajar con eso, y eso te limita mucho el mercado, porque ya cuando tú vas a trabajar con las empresas normales, que son las que mejor pagan además, tú necesitas tener eso, pero eso va a hacer que efectivamente mañana tú vas a hacer que todas las facturas, más allá del comprobante fiscal, la misma factura que se va generando dentro del sistema. Eso va a permitir ir cerrando poco a poco. ¿No? Podemos poner el ejemplo de una ferretería, de una tienda que venda ropa para hombre y mujer. Hay facturas que llevan comprobante fiscal, sí, y otras no llevan comprobante fiscal. La factura electrónica consistiría en que cada factura, independientemente, lleve comprobante fiscal y se reporta a impuestos internos. Sí, no haría falta reportarla, porque ya al emitirla, tú la estás emitiendo dentro de un sistema que ya es el sistema de la DGI, o sea que tú estás conectado directamente. O sea que la única manera de yo, cuando reciba un servicio o un bien, tenga una factura es cuando se genere, pero esa generación va directamente a impuestos internos. Eso es la idea. Esto va a permitir efectivamente bajar sustancialmente. ¿Y de qué monto estamos hablando de recaudación? Me imagino que eso va a ser paulatino. ¿Cómo es el proceso de implementación? Hace los años antes del ITEVIS habíamos hecho algunas estimaciones y se estimaba que cada punto de evasión de ITEVIS que tú estabas recuperando significaba como unos 5.000 millones de pesos. Y estábamos hablando de 45. Estábamos hablando de 45 y tú pudieras tener como meta, no inmediatamente, porque eso toma su tiempo, ¿no? Pero una meta, creo, razonable para un país como República Dominicana, comparándolo con otros países, es muy difícil bajar debajo de 20, 25, o sea, lograr bajar a 25, para poner un número sencillo, bajar de 45 a 25, que son 20 puntos, eso te puede tomar de 7, 8, 10 años. Los primeros años tú puedes bajar bastante rápido, recuperar puntos, pero esto es un espacio que es muy importante porque es la única manera de que mañana podamos tener tasas más bajas de los impuestos. Vamos a explicar eso, porque después de la pausa continuaremos conversando sobre facturación electrónica con Henry Ebrard después de la pausa. Continuamos tomando el tema de la facturación electrónica. Para 2023, ¿habrá nuevos renglones, áreas de negocios, que toda factura que sea emitida por ellos tendrá la categoría de factura electrónica? Es distinto ahora que si no lleva crédito fiscal la factura, no está reportada a impuestos internos. Sí, eso es lo que la normativa que se va a desarrollar, obviamente durante este último trimestre, va claramente indicar cuáles son los pasos, ¿no?, que se van a tomar. Y de cierto modo tú ves que, mira, en la proyección que hay del presupuesto, y
tengo que usar los lentes porque son números chiquitos. O sea, el tamaño es chiquito, pero son números grandes ya. Tú ves que en el año 2021 se recaudaron por 136 mil millones de pesos de ITEVIS a nivel interno. Estoy hablando de la DGI, no estoy hablando de aduanas. Con la modalidad de lo usual, facturación electrónica. No, ese es el total de el total del ITEVIS. ¿Cuánto? Es 136 mil millones. 2021. 2022 se va a cerrar con 158 mil millones de pesos, a 22 mil millones de pesos adicional, y se proyecta para el año 2023 cobrar 177 mil millones, o sea, 19 mil millones de pesos adicional del lado de la DGI, y del lado de la DGA, o sea, de aduanas, otros 18 mil millones de pesos. O sea que entre las dos modalidades, estamos hablando que el año que viene se busca incrementar en un 12% el incremento, el recaudo del ITEVIS, lo cual te dice que para lograr eso tú necesitas dos cosas. Tú necesitas tener un buen crecimiento de la economía y por encima de esto tener una mejor administración. Y de hecho tú ves que los datos que se han logrado durante el año 2022, fíjate que hasta julio, si tú revisas lo que está siendo aprobado por el Congreso, que es el presupuesto complementario, tú te das cuenta que de enero a julio, que fueron 7 meses, cada mes en promedio, aduana y DGI en conjunto han estado recaudando 10 mil millones de pesos por encima del presupuesto. Una parte se debe que efectivamente al tener más inflación, tú tienes entonces unos precios más altos sobre los cuales se cobran los impuestos, pero ha tenido un poquito más de crecimiento de lo que estaba proyectado, es cierto, pero no es suficiente para explicar, ¿no? Todo este adicional. Una parte de este adicional es que efectivamente ha habido una mejora en el cobro de los impuestos, y eso está bien, porque en la medida en la cual se va a lograr bajar los niveles de evasión, tanto del lado del ITEVIS como especialmente del impuesto sobre la renta, entonces sí habrá espacio para sentarse en un pacto fiscal para que una parte de esta baja de la evasión se pueda traducir en una baja de la tasa de algunos de los impuestos. Y en la medida en la cual las tasas de los impuestos se reduce el incentivo para unos decir, bueno, mejor yo me mantengo fuera de la formalidad, para entonces evadir. Si los impuestos son más baratos, si la tasa del impuesto es más barata, lo que tú estás reduciendo es también el margen del que opera ilegalmente. Pero eso habría que esperarlo quizás para otro periodo de gobierno, no en este. No. Eso probablemente sería asunto del 2025. ¿Por qué 2025? Porque, bueno, este año 2023 es, vamos a decir, el último año antes de las elecciones. 2024 va a ser el año de las elecciones. Tú no vas a tener nada, por lo menos nada durante el primer semestre, y probablemente tocará a las próximas autoridades, o sea, sean la misma o otras que vengan, tocar esos temas, porque efectivamente ahí hay espacio. Si el ITEVIS aquí es 18 versus 15 o 16 en otros países, parte de esos 2 puntos adicionales es porque tú tienes un nivel de evasión que es alto, pero al tener un 18% hace mucho más rentable para el que está fuera del sistema estar fuera del sistema. Más tú vas a poder reducir las tasas, más hace o menos interesante hace el tema de la evasión. Ustedes, los planificadores económicos, no son políticos, sin embargo, para sus trabajos de proyecciones, toman en cuenta las decisiones que emanan de los gobiernos y por ende de la parte política. Para todos los sectores del área política hay un consenso de que es necesaria la aplicación de una reforma fiscal. Sí. No podría llegarse a un acuerdo dentro del mundo político que independientemente quién resulte triunfador en las elecciones,
que vienen en 2024, hay el compromiso de verdaderamente quien resulte ganador aplicar esa reforma. Sí, bueno, en un mundo ideal, claro que sí. Iba a decir un mundo sin políticos, pero tampoco es así, ¿no? Creo que, de hecho, es un error pensar así. Yo creo que un error que a veces se comete es, no se debe satanizar al lado político. El lado político es parte de la democracia. Precisamente es lo que a veces es la diferencia principal entre democracia y lo que no es democracia, que en lo que no es democracia ya no hay partidos políticos. Cierto. Entonces, yo creo que los partidos políticos no hay que satanizarlo. Hay gente, bueno, yo tengo la oportunidad de estar más cerca últimamente. Hay también gente muy seria. Del mismo modo que también en el sector privado hay gente que uno quisiera que fuera más seria. O sea, no es, yo no creo que hay que satanizar un lado o santificar el otro. En la evasión de un lado tú puedes pensar que hay un sistema que se aplica mal, pero también hay gente que no está cumpliendo bien. Lo mismo en la corrupción. Hay corruptos, pero hay corruptores. Entonces, creo que ahí lo que tú dices es cierto. Lo que pasa es que las circunstancias han dificultado mucho esto. Las crisis sucesivas en las cuales nos tenemos que mover como país hacen más difíciles, ¿no?, ese tipo de discusión. Fíjate cómo haber logrado finalmente un acuerdo con el famoso pacto eléctrico, las circunstancias, lo que no pudo el COVID, sí lo pudo el conflicto de Ucrania y las consecuencias derivadas, que el incremento tan grande de los precios de las materias primas energéticas, ni tanto el petróleo, sino mucho más el gas y el carbón mineral, bueno, han hecho fracasar prácticamente lo que eran los acuerdos del pacto eléctrico, que era ir actualizando de poquito a poquito durante 5 años una tarifa. Y la decisión que se terminó tomando fue la decisión correcta. La de eliminar el incremento de julio. De suspender por en cuanto, porque o sea, el de julio, el que debió haber entrado el 1 de octubre, porque el 1 de octubre tocaba a uno. Pero solamente se ha suspendido un aumento, el de julio. No, o sea, de ahí en adelante, por en cuanto no hay más aumento. No hay más, pero ha habido 3 aumentos anteriores que se quedaron establecidos. Sí, solamente el de julio se canceló. Correcto. Que de hecho hay que chequear bien las facturas, a ver qué ha pasado. Pero ya nos quedamos con los incrementos anteriores, están vigentes. Sí, hay uno que está en el tribunal, que fue el primerito, que fue el que se hizo en noviembre, que tocaba en octubre, pero que se hizo en noviembre, y sí, ha sido suspendido, para no decir cancelado, todo el mecanismo siguiente, que efectivamente no, hasta el 1 de octubre tocaba un nuevo ajuste, ¿no? Entonces, eso te muestra que tú tienes circunstancias que te pueden obligar y pueden justificar a tomar decisiones que en otros tiempos uno no hubiese soportado. Mira el caso del subsidio a los combustibles. Pero, Henry, antes de pasar a los combustibles, porque por ahí podemos tomar un tiempo, ya que mencionas los aumentos del pacto eléctrico, producidos por el pacto eléctrico, ¿qué va a suceder con las perspectivas internacionales con el mundo eléctrico dominicano cuando lo que producen los generadores, el costo de operación, tú sacas números y no da? Mira, el tema del subsidio es, mira, quién paga y cuándo se paga. Porque al fin de cuentas todo se termina pagando. Porque realmente con el subsidio lo que está haciendo es, en vez de que cada consumidor pague el aumento, lo termina pagando la sociedad completa a través de los impuestos, porque es de los impuestos que van a salir los recursos para pagar, sustentar el sistema eléctrico. Esto, porque efectivamente, mira, prácticamente estamos en la situación para la proyección del 2023, donde en ausencia de cualquier ajuste, por más pequeño que sea, prácticamente el precio al cual las EDES nos están facturando la luz
apenas cubre el costo de la electricidad que tienen que pagar a las compañías de generación. Entonces, eso quiere decir que en un mundo ideal, que en el caso del sector eléctrico dista mucho de ser el caso, un mundo ideal en el cual las EDES fueran a facturar todo lo que despachan, y sabemos que ahí, mira, hay por lo menos un buen 30% de eso que se despacha, que no se factura. Correcto. Y que además vamos a asumir que van a facturar el 100% de lo que despacha. Y que este 100% que despacha, que factura, va a cobrar el 100%, que no tampoco es el caso. Es así. Ahí se había logrado cobrar hasta un 97%, que está bien. El 97% está bien, pero había un retroceso muy importante, inicialmente por el COVID, después esta situación no se pudo recuperar con la misma velocidad, tú tienes prácticamente otro 10% de la facturación que se pierde. Pero aún así, despachando, o sea, cobrando, facturando el 100% de lo que se despacha, tú tendrías entonces cero para cubrir los gastos, los demás gastos de estructura que tienes que tener, las inversiones que tú tienes que hacer. Entonces, esto es una situación delicada porque eso compromete recursos importantes. Es un panorama nada agradable el que planteas. No, esto definitivamente sigue siendo una tarea muy importante por hacer, que se complicó, sí, definitivamente, se ha complicado muchísimo, porque la electricidad que tú despachas y no factura o no cobra, cuesta mucho más que hace 3 o 4 años atrás. Y entonces, ¿cuánto costará para 2023 el subsidio al sector eléctrico que da el gobierno, que es bastante todos los años? Sí, yo creo que se está hablando de más de 70.000 millones de pesos en el caso de la electricidad, y se ha contemplado 20.000 millones para los combustibles. Para los combustibles, que esa es una baja prácticamente a la mitad. En el caso de los combustibles, es bajar a la mitad porque se está proyectando unos precios un poquito superior a, mira, 20.000 millones de pesos entre 50 semanas, claro, son 52, pero entre 50 semanas, tú estás hablando de 400 millones de pesos a la semana, ¿ok? En la actualidad vemos que con precios del petróleo que andan por los $85, tú tienes un subsidio que está por orden de 100, entre 100 y 150, sí, y que es principalmente un subsidio al gasoil. El problema es el gasoil. Hoy en día es el gasoil que es el dolor de cabeza, porque ahí tú estás hablando de un diferencial de precio de entre 45 y 55 pesos por galón. En el caso del GLP y de la gasolina, tú estás prácticamente en la zona donde hay poco subsidio. O sea, después está la discusión, y ambas cosas pueden ser correctas. Decir, bueno, mira, como yo necesito mantener un subsidio tan importante para el gasoil, por mientras, si hay 1 o 2 pesos de diferencia, bueno, yo tengo como una especie de subsidio cruzado. Pero la verdad es que en la actualidad no puede haber baja de precio, porque los precios que hay a nivel internacional, que no hay que ver solamente el del petróleo, sino de la gasolina, el diferencial entre el barril de gasolina y el barril de petróleo no ha bajado. Entonces, esto hace que hoy en día, mira, lo que sí ha bajado, que es buena noticia, es el subsidio. Yo sé que mejor noticia sería que pudiesen bajar los precios. Esta figura del subsidio es nueva y parece que viene para quedarse por un tiempo apreciable. Sí, definitivamente. El subsidio en los combustibles, sí, en el caso del subsidio de los combustibles, 2023, está previsto con esta partida de 20.000 millones de pesos, cubrir lo que acabamos de decir. Estamos hablando de un promedio de 400 millones de pesos, por lo que de mantenerse los precios, pero nadie tiene garantía de nada, pero de mantenerse los precios más o menos por donde han estado en los últimos días, tú tendrías potencialmente un ahorro importante en el 2023. En el 2023. Porque el presupuesto se ha elaborado 2023 con $90. Sí, y ahí, y de nuevo, el barril de petróleo. Sí, te estás hablando de 20.000 millones de pesos para el subsidio. Y tengo 20.000 millones, tú estás hablando de unos casi 400 millones semanal. Ahorita parece mucho,
Pero recuerda que hace poco tiempo el petróleo estaba arriba de 100 y ha habido una semana donde hubo que sacar 1.800 millones de pesos. Definitivamente es acertada la decisión de las autoridades económicas del gobierno de poner a esos niveles un subsidio para los combustibles, no dejarlo que flote, si sube, sube, si baja, baja. Ay, mira, creo que no había otro remedio. ¿Otros países lo hacen? Hay países que no han tenido la posibilidad de hacerlo porque no tenían las condiciones fiscales para hacerlo. Y fue posible aquí sin tener un problema presupuestal porque la economía ha ido bien y quizás también la economía ha ido bien porque se tomó esta decisión. ¿Significa alrededor de qué porcentaje de evitarnos inflación en puntos? Mira, se ha hablado que, por ejemplo, este año, en el momento cuando estaban haciendo el corte, que había un acumulado de unos 6, 7 puntos de inflación, probablemente la inflación sería del doble, estaríamos hablando de una inflación de un 15. Solamente por los combustibles. Solamente por combustibles, pero ¿qué pasa? Que los combustibles te dan lo que uno puede llamar una inflación de doble vuelta, ¿no? Tú tienes directamente el costo de los combustibles, que fíjate, mira, combustibles, alimentos y vivienda, porque dentro de vivienda está el GLP, representa el 70% de la inflación. Entonces, tú aumentas los combustibles, directamente tú tienes un incremento en la tasa de inflación porque prácticamente pesan un 30% de la tasa de inflación. Entonces, tú tienes ahí un impacto que es fuerte, que de hecho es la razón por la cual hasta el año pasado la inflación en República Dominicana estaba superior a la inflación de los países vecinos de Centroamérica. Ahora es todo lo contrario, ahora tengo una inflación que está por debajo. Mira, los únicos 2 países de Centroamérica que tienen una inflación más baja que República Dominicana es porque no tienen moneda local, tienen el dólar, que es el caso de Panamá, el caso de El Salvador. Y El Salvador, a pesar de tener el dólar, tiene una tasa de inflación que es alta. Entonces, ha sido una decisión finalmente acertada. Por supuesto, la dicha fue que el petróleo, en vez de seguir subiendo, en algún momento empezó a bajar. Recuerden, mira, que tuvimos, después de la invasión de Ucrania por Rusia, los precios del petróleo llegaron a superar los $120. Correcto. Cayó prácticamente a 70. Hoy estamos hablando de precios que están por los $85. Estamos en una zona que lo terrible es que si el petróleo baja más de ahí, quizás también sea una mala noticia, porque si baja más de ahí el petróleo es porque la economía global está yendo mal. Y a República Dominicana le conviene que la economía no esté tan mala tampoco. Entonces, es una cuestión de dosificación. Y de equilibrios. De equilibrio. Y lo que, por ejemplo, el año que viene, algo que nos va a complicar a nivel del ritmo de crecimiento, son 2 cosas. Uno, que el fenómeno de recuperación del sector turismo habrá concluido. Un factor que ayudó mucho al crecimiento este año es que todavía un sector como turismo, que pesa directamente entre 8 y 10% del PIB, no había terminado de recuperarse. Entonces, ¿Y el segundo? Entonces tú tienes, imagínate que si en un 10% de tu economía tú tienes un crecimiento de un 30%, te da 3 puntos para toda la economía. Claro. Ya el año que viene se va a estabilizar. Empezará a crecer de verdad sobre un nivel ya de economía recuperada, por lo que el porcentaje va a ser mucho menos. Ya. Y 2, vamos a tener el problema que la economía de los Estados Unidos, que hasta el mes pasado, el mes antepasado, agosto, el fondo proyectaba un crecimiento de apenas 1% para los Estados Unidos. La semana pasada la OCDE redujo a la mitad este crecimiento. O sea, sería un 0.5. 0.5. Bien, vamos a hacer una pausa, Henry. No mencionaste el caso de China, cuya inflación es prácticamente nula, sin embargo el crecimiento se ha reducido a la mitad, pero después de la pausa venimos con Henry Ebrard.
Ustedes, los analistas económicos, ¿qué piensan? Porque China, para muchos inadvertidamente, ha dejado de crecer. ¿Qué ha sucedido? Bueno, mira, China, primero lo que hay que aceptar y entender que, como decía, y creo que es Churchill que decía eso, ¿no? En la vida hay tres tipos de mentiras, ¿no? Y él decía que al final, ¿no? Y la peor de las mentiras son las estadísticas, ¿no? En China lo que es difícil es tener estadísticas buenas. Todo el mundo tiene cierta desconfianza, no sin razón, sobre las estadísticas que provienen de China. Entonces es muy difícil, es más difícil saber exactamente lo que pasa en China que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde las mediciones son más constantes, más transparentes y más independientes, sobre todo, ¿no? Entonces, en China, en la economía china actualmente está afectada por dos fenómenos que afectan entonces el crecimiento de las demás economías y los niveles de precios probablemente. Uno es que todavía tú has visto encerrona de ciudades o provincias por tema de COVID, cosa que tú no ves en otra parte del mundo. Entonces, al cerrar una ciudad, esta ciudad demanda menos productos, pero al mismo tiempo, si ahí tú tienes un par de fábricas, que son las fábricas donde se hacían los chips para la industria automotriz del mundo entero, pues entonces la industria automotriz del mundo entero tiene problema, porque no tiene los chips para seguir trabajando. Entonces, sigue habiendo un crecimiento afectado por esos fenómenos de COVID. Pero al lado de esto, una parte importante del crecimiento, China antes crecía exclusivamente por el sector externo, porque exportaba, era la fábrica del mundo. En algún momento las autoridades chinas se dieron cuenta de que no podían depender solamente de la parte de fuera, que necesitaban relocalizar parte del crecimiento. ¿Qué han hecho? Pues construir. Pero en algún momento tú puedes llegar a un punto tal de que tú estás construyendo ciudades que nadie va a estar habitando. Tú vas a tener problemas de bancos que estaban financiando esto y que entonces de un día para el otro se encuentran que nadie le va a pagar el préstamo y total, el activo que van a recuperar no vale nada. Claro. Entonces, hay ahí un problema muy importante en el sistema financiero chino, que todo eso hace que efectivamente, aunque va a seguir creciendo más probablemente que otros países, las tasas de crecimiento que tú veas de 7, 8, 9, 10%, ya eso quedó un poquito atrás. De hecho, China ha sido, después del COVID, una de las razones por las cuales muchas cosas han terminado encareciéndose o desapareciendo, porque las fábricas ya no estaban trabajando, los puertos estaban cerrados, eso hacía que entonces los fletes se dispararon. Entonces hay que ponerle el ojo ahí, pero de nuevo hay que tomar las cifras por lo que son cifras nada más, ¿no? Entonces, hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no? Entonces, el tema de China, que ha significado finalmente quizás, en fin de cuentas, buenas noticias para la República Dominicana, porque esas dificultades que tiene China ha hecho que mucha gente está reevaluando la permanencia de sus operaciones. Muchas obras de logística y de manufactura a nivel mundial se habían relocalizado en China. Y yo creo que muchas empresas ahora están relocalizando más cerca y eso es una gran oportunidad para la República Dominicana, lo que se llama el nearshoring. Y ahí lo estamos viendo cada mes. Yo veo que la cantidad de empresas que se están aprobando en zona franca va creciendo y parte de eso tiene que ver con las dificultades que tiene China actualmente. Los niveles de inversión extranjera son óptimos en este momento. Precisamente por eso, mira, la República Dominicana se beneficia de dos cosas. Uno que es este reacomodo de las cadenas logísticas mundiales y República Dominicana, probablemente gracias al turismo, ¿no?
tiene puntos de conexión ahora con prácticamente el mundo entero. Hay pocos sitios en las Américas, en el continente, que tenga tantos puntos de conexión y con Europa y con las mismas Américas. Somos un hub de conexiones. Efectivamente. Que eso se pueda transformar en un hub de comercio exterior. Fíjate que países andinos, antes de la crisis en Rusia, utilizaban a la República Dominicana como su plataforma logística. Por ejemplo, tú veas que exportaciones de frutas o de flores de Ecuador y de Colombia, para ir a China, transitaban por Punta Cana. Tú tenías un vuelo que llevaba a los turistas a Punta Cana y esta carga, y ahí se lo metía en un vuelo que iba con los turistas hacia Rusia. Esa es una facilidad, obviamente, que estamos perdiendo, ¿no? con esta situación, pero eso muestra la ventaja que puede tener República. La otra ventaja es la percepción geopolítica. En Latinoamérica se ha dado un fenómeno en los últimos 2 años de que los cambios políticos o las situaciones sociales hacen que países que tú veías más normales quizás que República Dominicana, por ejemplo Chile, hoy en día la gente ve, wow, Chile hay problema, Perú hay problema, Bolivia hay problema, Centroamérica hay problemas terribles de inseguridad personal y política. Brasil, había la expectativa que Lula ganara en la primera vuelta, no fue así, o sea, no se sabe muy bien. Está por definirse esa parte todavía. Está por definirse efectivamente. De hecho, vimos que los resultados en la parte parlamentaria no han sido tan favorables para Lula, se fue una sorpresa. Eso no pasó en Colombia, más bien en Colombia. Incluyendo con el ex juez Moro que logró un escaño. Sí, en Colombia se confirmó, ¿no? la llegada por primera vez de la izquierda. Entonces, tú ves a la República Dominicana, que para mucha gente es un país simpático, porque es un país donde tú tuviste buenas vacaciones, donde tú ves que los números a nivel macro son buenos, crecimiento fuerte, un país que logró pasar a través del COVID mejor que muchos otros países. Un país que, a pesar de que casi tuvimos un problema de estabilidad política en el 2020, finalmente, y en pleno COVID, se hicieron las elecciones finalmente en julio y no pasó nada, o sea, todo terminó bien por dicha. Pues entonces se ve que la República Dominicana es un país donde hay una tranquilidad y una seguridad política que se combina con lo otro. Entonces, mira... Pero, Henry, sabemos que ese ambiente existe, quizás desde hace cierto tiempo. Ahora, pregunta, ¿tenemos nosotros, República Dominicana, las habilidades necesarias, las astucias de negociaciones internacionales para aprovechar esa coyuntura que nos da esos ambientes que tú describes? Mira, creo que hay cosas que han cambiado, hay cosas que han mejorado. Tú mira quiénes hacen negocio ahora en República Dominicana y quienes hacían negocio en República Dominicana hace 10 años o 20 años atrás. Pero eso lo buscamos nosotros gestionamos eso, publicitamos eso. Mira, hay una combinación de los dos. Fíjate que hay que poner las cosas en su perspectiva. Yo creo que esto empezó, mira, cuando en el primer gobierno de Leonel Fernández empezó a dar, ¿no?, esos viajes, y yo creo que un viaje muy importante que él hizo en Europa y en Francia en especial, eso empezó a colocar, ¿no?, la República Dominicana en el mapa de mucha gente que no lo veían. Todavía hay gente que necesita entender que aquí somos más que sol y playa y gente simpática. Claro, ¿Y de quién es la responsabilidad interna? Ministerio de Relaciones Exteriores, Industria y Comercio, turismo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿El presidente? Mira, es un esfuerzo conjunto. Mira los dos sectores que les ha ido bien, que son Zona Franca y turismo. Ya. Es porque ahí tanto, mira, el Estado hace lo que le corresponde hacer
y el sector privado hace lo que le corresponde y sabe hacer. ¿Podríamos crear un ministerio de negociaciones internacionales? Mira, tú tienes una parte que se está haciendo, hay una parte que se está haciendo en industria y comercio, hay una parte que se está haciendo en la Cancillería, hay una parte que se está haciendo, por supuesto, en la presidencia, y está lo que era el CIRD, que ahora Pero me preocupa que eso no sea parte de un plan, sino que sean esfuerzos de la inteligencia y la sagacidad de cada uno de esos ministros. No, ha habido, y eso puede ser parte de una discusión en lo que serían esas reformas, si se hace en República Dominicana lo que en algún momento hizo Costa Rica en 1994, que es reagrupar todo esto y tener en un solo organismo todos los esfuerzos que se están haciendo. El Ministerio de Negociaciones Internacionales. Sí, de comercio exterior, inversiones y eso. Yo creo que es... Ay, Richard. Mira, yo creo que es algo que se pudiese pensar, lo cual no quiere decir que efectivamente, mira, yo creo que lo que se ha logrado con turismo y Zona Franca muestra de que la alianza entre el sector público y el sector privado puede dar buenos resultados. Bien. Y lo ha dado en esos casos. Henry, muchas gracias. Has explicado aspectos de nuestra economía, de proyecciones, que siempre son bien recibidas por el televidente. Gracias por tu visita. Gracias acá. por la invitación. Señores, mañana otra entrega de la Hora 22.